callado. Necesitamos, oh Dios, oír tu voz. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable. Señor amado, por favor, ayúdanos, despierta nuestro oído de discípulo, el oído de sabio, Señor, para oírte de esa manera. Y despierta también en nosotros el entendimiento, Padre bueno, que al oír tu palabra no oigamos, Señor, al predicador, sino que oigamos a tu Espíritu, Señor, oigamos tu voz, y que podamos, Señor eterno, permitir con un corazón enseñable que tu Santo Espíritu cincele tu palabra, nos grabe tu palabra en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones. Señor, que recibamos no solamente gnosis, no solamente conocimiento, sino que recibamos la epignosis de tu palabra, el conocimiento revelado, que el rema de tu palabra, Señor, llegue al corazón nuestro, Señor, y que provoque una transformación interna, que se refleje, Señor, también en nuestro entorno. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico, Padre bueno. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle fuerte, más fuerte ese aplauso al Señor, porque Él es digno de honra y de gloria. Amén. Vamos a meditar un rato en la palabra del Señor. Yo quiero platicarle este tema que yo le he puesto así, la perfección de la santidad, al título del estudio. Es un tema muy amplio, hermano, pero muy amplio, pero por lo menos lo vamos a iniciar esta mañana con la ayuda del Señor. Y quiero iniciar con este versículo muy conocido. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero se lo quiero leer. Dice la palabra preciosa del Señor en Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Y Él mismo, es decir, nuestro Señor Jesús o nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, se los voy a subrayar, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 5 ministerios constituidos por el Señor, 5 unciones ministeriales, que entendemos que eso es la mano de Dios en una perspectiva, ¿verdad? Es la mano de Dios, y es a lo que el apóstol Pedro se refiere cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo pues el ministerio apostólico, o la autoridad del ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio magistral. Sin olvidar lo que el apóstol Pablo dice también en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que de estos 5, tres son protones. 3 son protones. Dice que Dios puso primero apóstoles, luego profetas y luego maestros. O sea, de los 5 ministerios, estos 3 son protones. La palabra protón en el griego significa primero. Primero en orden, primero en tiempo, primero en lugar y primero en importancia. Entonces, estos 3 dice que Dios los puso primero. ¿Por qué esos 3? Porque dentro de estos 3 tienen que estar incluidos el ministerio pastoral y el ministerio evangelístico. O sea, un apóstol tiene que ser pastor. No hay apóstoles sin ovejas, ¿verdad? Y tenemos todos que ejercer el ministerio evangelístico. El profeta también debe ser pastor, debe tener ovejas. No hay profetas itinerantes, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Y tiene que hacer también evangelismo. Y un maestro de la palabra también tiene que ser pastor y evangelista. O sea, están incluidos en estos 3. Pero el punto es que la función de la mano de Dios, la función de los 5 ministerios, son varias las funciones, pero por lo menos la principal que se menciona en el verso 12 dice que es para perfeccionar a los santos. O sea, el Señor constituyó estos 5 ministerios a fin de perfeccionar.
o con el propósito de perfeccionar, con el propósito de hacer perfectos a los santos. O sea que usted y yo necesitamos ser perfeccionados, todos. Necesitamos ser perfeccionados. O sea, usted es un santo y una santa imperfectos, que estamos en un proceso de perfeccionamiento. Acuérdense que la novia, la iglesia que se va arrebatada, la iglesia que sube cuando suene la final trompeta, según el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versos 8 y 9, dice que tiene que ser perfecta. ¿Sí ha leído esos versículos? Cantares 6, 8 dice, 60 son las reinas, que es parte de la iglesia, ¿verdad? 80 las concubinas, que también son parte de la iglesia, y las doncellas sin número, que también es parte de la iglesia. Pero una, dice el verso 9, una es la paloma mía, la perfecta, la única, la escogida. Dice que solo es una, entre el montón, pero la señal es que dice que es perfecta, es perfecta. Entonces, para que la iglesia alcance ese nivel de perfeccionamiento, Dios estableció los 5 ministerios, para que al humillarnos nosotros bajo la mano de Dios, reconociendo la autoridad delegada de parte de Dios en los 5 ministerios, nosotros seamos equipados, nosotros seamos perfeccionados. ¿Y para qué vamos a ser perfeccionados? Aquí dice, mire, para la obra del ministerio. Y ministerio usted sabe que es servicio. Es decir, para servirle al Señor, pues, que en la medida que nosotros somos perfeccionados, catartismo es la palabra que se traduce acá como perfeccionar, que tiene también que ver con equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para el trabajo en la obra de Dios. Es decir, que nosotros no podemos estar de brazos cruzados en la obra del Señor, hermanos, sino que necesitamos estar sirviendo, pero procurar cada vez hacerlo mejor. ¿Cómo? Exponiéndonos a la palabra que Dios envía a través de los 5 ministerios, para que también los santos, al ir siendo perfeccionados, no solo hagan la obra del ministerio, sino que también edifiquen el cuerpo de Cristo, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hay muchas cosas en las que la iglesia novia tiene que ser perfeccionada. Hay muchas áreas que la Biblia menciona. Por ejemplo, la Biblia dice que necesitamos ser perfectos en el ágape, perfectos en el amor. También la Biblia dice que necesitamos ser perfectos en la obediencia. También dice la Biblia que necesitamos nosotros ser perfectos, hermanos, según el tema de esta mañana, en la santidad. O sea, hay muchas áreas en las que necesitamos ser perfectos en unidad, por ejemplo. Necesitamos también serlo, pero cada una de esas perfecciones de las que la Biblia habla vienen a ser un tema. Por eso hoy nos vamos a enfocar únicamente en el perfeccionamiento de la santidad de nosotros. Ahora, esa palabra que se traduce ahí como santos en este pasaje, es esta palabra, mire, cuando dice para perfeccionar a los santos. Esta palabra santos en el griego se dice agios, que significa literalmente santo, también significa puro, dedicado, le voy a subrayar aquí estas 2 palabras, consagrado, dedicado y consagrado, separado del pecado y consagrado para Dios. Eso significa santo. Y le puse este concepto porque hay gente que malentiende esto de la santidad, hermano, y la enfocan en la ropa, en el maquillaje. Hay muchas congregaciones así, que me acuerdo yo, hace algunos años que nos vino a visitar mi primo que vive allá por el norte, ¿va? La gente le llama la tierra prometida a los Estados Unidos. Y nos vino a visitar hace varios años, quizás a finales de la década de los 90. Y entonces, platicando, me dijo,
y ustedes son cristianos. Ellos siempre han sabido que la familia pues nuestra, ¿verdad? De niños, mi papá nos crió como cucarachas de iglesia. Porque solo ahí pasábamos, hermano. Y bueno, usted sabe que 5 de mis hermanos son pastores, hermano. Porque somos 9, soy el último de 9 yo. De aquellos tiempos en los que no había internet, ¿verdad? Las familias eran grandes. Y entonces me dijo, ¿y ustedes son cristianos? Pues sí, le dije yo. O en salvadoreño, pues. Y entonces me dijo, ¿y dónde te congregas? En una iglesia que se llama Roca Eterna, se llamaba entonces la iglesia. Bueno, ¿y estás sirviendo? Sí, estoy sirviendo. ¿Y en qué servís? En la alabanza, le dije yo. También soy diácono de la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo el bandido? Si así son los diáconos, ¿cómo será el pastor? Me dijo. Saco, le dije yo. ¿Y por qué me decís eso? Si ni siquiera nos hemos visto en años como para que me esté juzgando de esta manera. No basta, me dijo, basta, me dijo, con verte ahora para saber, me dijo. ¿Y por qué? Mira cómo te vestís, me dijo. Porque yo andaba en jeans y una playera. Hermano, pero estábamos en la playa. Si así se viste el diácono, ¿cómo se vestirá el pastor? Me dijo. O sea, él estaba enfocado en la santidad, en la ropa. En la ropa. Y para él yo estaba como un vil pecador. Bueno, siempre lo he sido, ¿va? El Señor ha tenido misericordia de mí. Pero él me estaba juzgando por la ropa. Entonces hay mucha gente que juzga la santidad en el pueblo en la ropa. Y mire, hay viejas que andan cubiertas, hermano, con un vestidón, porque así les enseñan, ¿va? Que así tienen que andar, que cubre el ojo el pie, aunque el pie no mire, ¿va? Pero la lengua la tienen bien larga, hermano. O sea, no está en la ropa la cosa, pues, ni en el maquillaje, porque de igual manera, venga una hermanita maquillada y ya comienzan a tratarla hasta de ramera, hermano, y que no le están diciendo vendedora de ramas, ¿va? Sino que la están insultando, porque se enfocan en ese tipo de cosas. Y usted sabe, hay predicadores que incluso se han vuelto famosos ahí en las redes por la forma en la que atacan y denigran y ofenden, insultan a la iglesia. Hermano, porque es la iglesia del Señor. Aquí todos estamos siendo perfeccionados y nadie está aquí porque sea hiper sacrosanto. O sea, todos hemos venido del Señor porque entendimos que estábamos manchados, que estábamos enfermos, del pecado nos había afectado y que ahora necesitamos ser lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, es la única forma. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos, creo yo, que un concepto, tal vez no todos, pero quizás la mayoría de la cristiandad, equivocado de la santidad, porque ser santo es estar dedicado a Dios, según este concepto, consagrado a Dios. Obviamente, eso nos va a llevar a separarnos del mundo, del pecado, y dedicarnos a Dios cada vez más, cada vez más. ¿Sí me está entendiendo? O sea, eso nos va a llevar a vivir una vida diferente, pues distinta, pero no se trata, ¿cómo le explico esto? Pues no se trata de que nosotros contemos hasta 5 para no pecar. O aquel que dice, viene el culto de Santa Cena, me voy a consagrar esta semana, no voy a pecar, y ni se congrega, ¿va? Solo trata de no maltratar a su marido, la hermana, ¿va? Y está bien, es parte de, pero no se trata de eso, sino que se trata de dedicar nuestra vida al Señor, de consagrar nuestra vida a Dios. Por ejemplo, ¿usted ahorita está dedicado a Dios o no? Sí, porque está en la casa de Dios, está en el culto. Bien pudiera estar en otro lado dedicado a otra cosa, pero hoy decidió este momento consagrarlo a Dios, consagrarlo al Señor. Y en eso consiste la santidad, en estar dedicados a Dios, estar consagrados a Dios. Poco a poco, paso a paso, el Señor nos va a ir ayudando a separarnos del pecado e irnos apartando para Dios.
¿Sí me está entendiendo? Fíjense que el concepto en sí de la santidad, aunque es un término muy común en la cristiandad, pero como que no lo alcanzamos a entender. Le voy a poner este ejemplo, mire este piano. Bueno, este piano es de Ariel, ¿va? Bueno, mejor le voy a poner el ejemplo de la batería. Digo pues porque este de Ariel está aquí porque el de la iglesia está en reparación. La batería sí es de la iglesia. La compramos hace varios años. Entonces, esa batería está consagrada. ¿Por qué? Porque está dedicada para darle alabanza al Señor. O sea, esa batería no la va a ver usted en un escenario donde está tocando un grupo secular, un grupo musical secular, donde están tocando merengue y cosas así, ¿va? No la va a ver ahí, la va a ver aquí o en algún otro evento donde le estamos dando la gloria a nuestro Dios. Entonces es un instrumento santo. Es un instrumento santo, ¿por qué? Porque ha sido dedicado para el servicio en la casa de Dios. Pero ¿tiene diferencia con otras baterías? No tiene diferencia. Incluso va a haber baterías mejores, de mejor calidad. Físicamente no hay diferencia. La diferencia entonces es la función, a qué está dedicado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, de igual manera nosotros, como hijos de Dios, usted ve a su hermano que tiene ahí a su lado y mira a uno que no conoce al Señor, no le va a hallar mayor diferencia físicamente. Hasta más feo puede ver al de la iglesia, ¿va? No, porque tenemos la gracia de Dios, hermano. La diferencia es que nosotros estamos dedicados a Dios, consagrados a nuestro Dios, consagrados para Él, pues. Y en ese entendimiento vamos avanzando poco a poco, porque hay una santidad que es imputada, que la recibimos desde el momento en el que nos convertimos al Señor, nos entregamos al Señor. Pero luego hay un proceso de santificación en nosotros en el que necesitamos individualmente crecer, hermano. Y ahí pues cada uno es responsable de su crecimiento, de su desarrollo, hasta llegar a ser perfectos en santidad. Y de todos los que estamos aquí, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha alcanzado perfección. A todos nos falta. Algunos mucho, otros poco, pero nos falta. No para el dólar, hermano. Renunciamos en el nombre de Jesús. Pero si usted oyó las profecías, así decía la profecía. Mene, 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 tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Así se le dijo a aquel rey allá en Babilonia. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué es lo que le falta? Nos puede faltar en muchas áreas. Nos puede faltar, según el tema de esta mañana, en la santidad, crecer en santidad, desarrollarnos como santos hijos del Señor. Porque ya le dije que aquí nadie está por bueno, todos estamos aquí por bandidos. El peor error que uno puede cometer es pensar que en la iglesia solo hay blancas ovejitas. Yo le digo esto constantemente. Aquí no solo hay blancas ovejitas, hermano. Hay también negras, parchadas y algunos que todavía no son ovejas. Peligüey tal vez va. Está en la transición entre cabro y oveja. Y algunos, usted sabe que los pastores en la figura, ¿verdad? En los tiempos bíblicos tenían ovejas y en medio de las ovejas habían cabros. También habían cabritos. Por eso es que a la mujer del Cantar de los Cantares, quien es figura de la iglesia del Señor, pues en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, ella anda un poquito desviada, perdida, y le dice al Señor: hazme saber dónde pastoreas tu rebaño y dónde lo haces descansar al mediodía. O sea, ella ni siquiera sabe dónde él pastorea. ¿Por qué he de andar yo, le dice, perdida tras los rebaños de tus compañeros? Y entonces él le dice: si tú no lo sabes, oh, la más hermosa entre todas las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. O sea, congregate, anda a la iglesia, anda al discipulado. Y luego le dice: y apacienta tus cabritas, no le dice ovejas, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. O sea, le está diciendo el Señor: todavía eres cabro.
necesita llegar a ser oveja. Cuando seas oveja te vamos a incluir en el rebaño. Ahorita apacienta tus cabritas, dale tratamiento a tu naturaleza caprina, ahí junto a las cabañas de los pastores. Pero ella necesita crecer, necesita evolucionar. Entonces, hermano, aquí en la iglesia hay también cabros. Bueno, en la iglesia del Señor, a nivel general. Y lo que necesitamos nosotros es llegar a ese entendimiento y antes de velar por lo que está pasando con nuestro hermano, velar por lo que nos está pasando a nosotros mismos. O sea, necesitamos cuidar del hermano. Pero antes dice la palabra que necesitamos ver por nosotros mismos. Ahí estoy preparando un tema al respecto. Mirad por vosotros mismos. Necesitamos vernos a nosotros mismos primero. Entonces, un santo es alguien que está dedicado a Dios, consagrado a Dios. ¿En qué medida usted se ha dedicado al Señor? ¿En qué medida usted se ha consagrado a Dios? Habla del nivel de desarrollo en cuanto a la santidad. ¿Cuánto está creciendo en la santidad? Ahora, este versículo de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Mire qué lindo cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice que necesitamos perfeccionarnos. Aquí quiero yo que me ponga atención. Iniciamos leyendo Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, donde dice que Dios constituyó los 5 ministerios con el propósito de perfeccionar a los santos. O sea, es Dios trabajando en nuestra santificación, en el perfeccionamiento de nuestra santidad a través de los 5 ministerios. Ahora, no dice que lo va a hacer el Señor, ni que lo van a hacer los 5 ministerios, sino que ¿quién lo va a hacer aquí? Perfeccionémonos en la santidad. ¿Quién me va a perfeccionar aquí? ¿Ah? Sí. No, pero es que usted no me ha entendido. Ah, eso. Porque mire, pues déjeme regresar. Aquí, mire. Aquí dice que Dios constituyó los 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos. Es Dios trabajando en nuestra vida a través de los 5 ministerios. Dios trabajando en nosotros a través de los 5 ministerios. Pero ahora el apóstol Pablo dice que nosotros mismos tenemos que perfeccionar la santidad en nosotros. O sea, trabaja en mí la palabra de Dios, trabaja el Señor. En la medida que yo reconozco la autoridad de los 5 ministerios, Dios me está trabajando en la santidad, me está perfeccionando cada día un poco más en la santidad. Pero ahora el apóstol Pablo dice que también yo tengo que preocuparme por perfeccionarme en la santidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí dice que tiene que ser en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, hermano, no vamos a crecer en santidad. Pero aquí dice, mire, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, hay un montón de promesas en la palabra de Dios para nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne. La palabra en el griego es sarx y se refiere a la naturaleza pecaminosa humana, es el alma, la carne en la Biblia es el alma y el cuerpo, incluidos, el alma y el cuerpo. Entonces limpiémonos de toda contaminación de carne, que está en el alma y también en el cuerpo, y de espíritu. La palabra espíritu está con E minúscula, entonces está hablando de nuestro espíritu, el espíritu humano. Que nos limpiemos y que nos perfeccionemos de esa manera en la santidad, que nos limpiemos. Para eso, hermano, necesitamos nosotros constantemente exponernos a la palabra, porque la palabra es la que limpia, es la que lava. Pero es donde necesitamos cada uno de nosotros aprender a quitarnos la suciedad que está en nuestra vida. O sea, Dios trabaja limpiándonos, santificándonos. Pero ahora necesitamos aprender a hacerlo nosotros, cada uno individualmente. Porque, si usted se acuerda, no, a lo mejor no se acuerda, ¿va? Cuando era niño, ¿va que lo llevaban al baño?
hacer del 1 y del 2. ¿Y quién lo limpiaba? Perdone por el ejemplo tan chuco que le pongo. ¿Quién lo limpiaba? ¿Su mamá o su papá? ¿Va? ¿Hasta qué años más o menos? ¿Hasta qué edad? Ahí por los 4 años. ¿Y luego qué? Empieza el padre de familia, ¿a qué? A enseñarle al niño, a la niña, a limpiarse solito. Imagínense que usted tenga 40 años y todavía lo tengan que llevar al baño. No creció, no se desarrolló. Entonces, de igual manera en lo espiritual, si nosotros no crecemos, no nos desarrollamos, no vamos a aprender a limpiarnos solitos. Y mire, yo con mis hijos me acuerdo que, aprovechar que no están, que le estábamos enseñando a Berenice. ¿Va? Rodrigo es 3 años mayor que ella, 3 años y medio mayor que Berenice. Y ya tenía Rodrigo tal vez unos 7 años y ella unos 4. Y como las niñas les agarra que solo con el papá, hermano, quería que yo la bañara, que solo yo la bañara, que solo yo la llevara al baño. Y si la quería llevar la mamá, mire, cuando salíamos era un problema. En otro lado, porque en la casa, el baño en la casa. ¿Va? Y no, yo con mi papi quiero ir, decía Berenice. ¿Va? Y entonces yo le estaba explicando un día en el baño, ¿va? Enseñándole a asearse sola. Y Rodrigo oyendo. Y queriendo ayudar. Y le dice el Rodrigo, Bere, hasta que te salga blanco el papel. Y el buen consejo, ¿eh? Pero así lo veo yo, pues, hermano, en lo espiritual. Primero, Dios ayudándonos a limpiarnos, señalándonos aquellas cosas que necesitamos quitarlas de nuestra vida porque nos contaminan. Pero cuando vamos creciendo un poquito más, ahora necesitamos nosotros individualmente, según vamos desarrollándonos en lo espiritual, aprender a limpiarnos, aprender a descontaminarnos y nosotros mismos ir procurando ser perfeccionados, ser perfectos en la santidad, obviamente en el temor de Dios. Ahora, esta palabra, miren, que aquí se traduce como perfeccionar, según el griego se dice epiteleo. Y epiteleo lo que significa es completar, mire, completar, terminar el proceso, pues, cumplir, o sea, llevar a cabo, alcanzar una meta o alcanzar una estatura en cuanto a la santidad. El ser perfectos en santidad es que lleguemos a ser completos, pues, en la santidad. O sea, si santidad es estar consagrado a Dios, dedicado a Dios, ¿qué tan consagrado está usted al Señor? ¿Qué tan dedicado está usted al Señor? ¿Cuánto ha dedicado su vida? ¿No será que solo ha dedicado una parte al Señor? Algunos dicen, yo soy cristiano, pero mi cartera no. U otro dijo, yo soy evangélico, pero mi pistola no. Sí, hermano, una vez íbamos con el apóstol, hace varios años, cuando hacíamos aquellos retiros, ¿se acuerdan? Los encuentros. Y había un pastor, que venía a los retiros. No le digo de dónde es, porque ya va a saber quién es. Y hermano, no sé para dónde íbamos, no recuerdo, pero él pasó a recogernos, pasó a buscarnos en su camioneta. Y nos fuimos. Por allá, hermano, no sé qué cosa iba a sacar del baúl. Y cuando abre el baúl, una gran escopeta, hermano. Una escopeta 12. Y esta, le digo yo, para matar el tiempo, le digo yo. No, pastor, es por si la fe nos falla, me dijo. Una gran escopeta, hermano. Y debajo del asiento una pistolona, 9 milímetros. Saco, dije yo. Mire, fue la última vez que nos subimos a ese carro. Pues después supimos que el hermano era vendedor de línea blanca, pero era pastor. Tenía su iglesia por allá, pero andaba su escopetona. Entonces algunos así dicen, es que yo soy cristiano, pero mi escopeta no. Nosotros necesitamos dedicar nuestra vida a Dios en la medida, hermano, que nosotros vamos creciendo, vamos avanzando.
hasta que llegue un momento en el que se alcance un nivel de santidad o de consagración al Señor completo. Y yo creo que necesitamos nosotros trabajar en eso cada día, limpiándonos constantemente. Para eso hay que exponerse a la palabra, verse en el espejo de la palabra, porque hermano, si usted se mira alguna suciedad física, ve que rapidito se la quita. Usted se baña, ¿va? ¿Por qué se baña? ¿Ah? Porque ya dice hermana Juanita. ¿Por qué se baña usted? Porque constantemente, hermano, nuestro cuerpo se ensucia. Necesitamos limpiarnos. Por eso nos bañamos. Y usted se baña todos los días, algunos que se bañan 2 veces al día, otros 2 veces a la semana, ¿va? Pero algunos se bañan hasta 3 veces con este calor que hace, ¿va, hermano? Se bañan a cada rato. Pero el punto es que ¿por qué lo hacemos? Porque nos vemos alguna suciedad. Si usted contaminó sus manos con algo, ya sea en la cocina o se puso a sembrar algún árbol en su patio, en su jardín, y tiene sus manos sucias, se ve la suciedad, no se queda así, ¿verdad? Sino que va y se lava sus manos. Entonces, para poder uno buscar la plenitud de la santidad, el que avancemos en la santidad, necesitamos estarnos viendo constantemente, como también decía la profecía, vernos introspectivamente, mirarnos por dentro. Nosotros somos vivientes, usted sabe, ¿verdad? El concepto de viviente es contrario, tal vez no contrario, pero diferente a vivo. Vivo está todo ser humano, bíblicamente hablando. Pero viviente solo es aquel al que le han resucitado su espíritu, y para eso tiene que aceptar a Cristo. Todo el que ya aceptó a Cristo, le revivieron su espíritu, entonces es un viviente. Y los vivientes tienen señales, características. Los 4 seres vivientes que están frente al trono de Dios nos dan características que los vivientes, que somos nosotros, necesitamos tener. Una de las características es que tienen ojos por todas partes, dice la Biblia. Otra característica es que tienen ojos por delante y ojos por detrás. O sea, miran hacia adelante, hacia la meta, y también logran ver su pasado, ver de dónde el Señor les ha sacado. No es que estén arraigados al pasado, sino que están viendo hacia adelante, pero también ven hacia atrás y saben que no pueden retroceder. Pero también dice, otra característica es que tienen ojos por fuera y también tienen ojos por dentro. Los ojos por fuera son para ver el entorno. Hay unos que solo tienen ojos por fuera y solo criticando a los hermanos pasan. Pero los ojos por dentro son para ver el interno, y son los que más necesitamos y de los que más carecemos. Ojos por dentro para ver nuestro interno, para ver las contaminaciones que puedan estar en el espíritu o que puedan estar en el alma, que es la misma carne, ¿verdad? Que los logremos visualizar para entonces procurar limpiarnos, para entonces procurar descontaminarnos y así ir siendo perfeccionados en cuanto a la santidad. Amén. Estoy alegre porque ahí dice que me faltan 50 minutos, mire. Está temprano, ¿va? Usted no almuerza a las 12, ¿va? Solo los albañiles. Entonces, mire, pues, ¿por qué es tan importante este tema que estamos platicando? Exacto, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, hablando de ser santos, completos, pues, de terminar el proceso de santificación en nosotros, dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Otra vez Dios trabajando en nosotros, en nuestra santificación, pero dice os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí menciona los 3 elementos, mire, el espíritu, el alma y el cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está asociando la santificación completa con la venida de nuestro Señor. O sea, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar en esa condición.
que el Espíritu Santo, que nuestro Dios en su misericordia nos santifique a nosotros por completo. Es decir, santidad en el espíritu, santidad en el alma y santidad en el cuerpo. Eso es ser santificado por completo. Fíjense que esta palabra, miren, esta palabra completo, yo se la puse acá, por completo. Holóteles o holóteles, algo así se dice en el griego. Y significa, según el diccionario Swanson, completamente o enteramente, perfectamente, íntegramente, de punta a punta. Todo eso dice el diccionario Swanson, de punta a punta. Ahora, dice que el diccionario Strong dice que significa absolutamente santo, o consagrado, pues, porque eso significa santo, dedicado. Completo, es decir, hasta el fin, llegar al final. Holóteles son dos palabras, holo, que significa total, y teles, que significa fin. O sea, habla de ser santo absolutamente, total con final, ¿verdad? ¿Me entiende? O sea, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, desde el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, libre de culpa, significa eso en el griego, libre de culpabilidad delante del Señor. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿usted es irreprensible, hermano? ¿Cómo? Amén. Sí, siempre hay algo, definitivamente. Siempre hay algo, pero necesitamos llegar a ser completos, perfectos. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda usted de aquella mujer que la hallaron en el acto del adulterio? Y que se la llevaron a Jesús. Y que todos iban con una gran piedra. Yo creo que aquí se congregaban, hermano, para zamparle una buena pedrada a la hermanita que había. La hallaron. A veces nosotros andamos con el montón de tetuntes para apedrear a los hermanos y solo nos ha llegado el chisme, ¿va? Pero aquellos la encontraron en el acto y se la llevaron al Señor. Ustedes saben que es el momento en el que el Señor escribía en el suelo. ¿Y qué les dijo el Señor? El que de ustedes esté, o sea, el que de ustedes esté irreprensible, libre de pecado, pues, libre de culpa, que él sea el primero que le lance la piedra. Y entonces dice la Biblia que todos, acusados por sus conciencias, por lo menos admitieron su condición, botaron la piedra, porque a veces nosotros no la admitimos, hermano. No admitimos la condición en la que estamos, pero sí queremos apedrear a cualquier hermano que se haya deslizado. Pero el punto es que vino el Señor y cuando todos se fueron, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, le dijo, no están, ya se fueron. Pues entonces, ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete en paz y no peques más. Entonces, ¿cómo está la condición de esa mujer? Después de que el Señor le dice esas palabras, ¿está santa o no está santa? Respóndame algo, pues. ¿Cómo? Pues que estar irreprensible es estar libre de culpa, libre de pecado. La mujer llegó pecadora, así como hemos venido nosotros al Señor, así llegó. Pero el Señor en el instante la perdonó y entonces que le dijo, vete en paz y no peques más. La mandó libre. Entonces ahí ella alcanzó santificación porque fue limpiada de su pecado. Hermano, el pecado no lo puede limpiar ninguna otra cosa más que la sangre preciosa de nuestro Señor. Nada lo puede limpiar. Hay gente que peca y lo que hace es ver que ofrendan. Está bueno, a que ofrende, pero lo que necesita es arrepentirse.
y ser rociado con la preciosa sangre de nuestro Señor. ¿Para qué? Para alcanzar limpieza. Esta mujer, la mujer adúltera, llegó como pecadora, llegó como adúltera, acusada por un montón de gente, en medio de un gran escándalo, pero el Señor la perdonó. El Señor, hermano, es el que tiene autoridad para perdonar los pecados y para declararnos libres de toda culpabilidad, irreprensibles pues. Entonces, que ese Dios de paz, así como santificó a aquella mujer, limpiándola de su pecado, nos santifique a nosotros por completo, y que todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo, libre de culpa. ¿Cómo? A través de la misericordia de Dios, recibiendo constantemente el perdón de nuestro Señor por nuestros pecados. Una persona íntegra no es en sí alguien que no falla, hermano, porque como humanos siempre vamos a fallar, sino que una persona íntegro es completo, ¿verdad? Es aquella que le presenta al Señor su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo tal cual es, íntegramente, sin esconderle nada, porque al Señor no le podemos esconder nada, hermano. No lo podemos engañar, sino que nos presentamos delante del Señor tal cual somos, para que Él tenga misericordia de nosotros. O sea, el espíritu tal como está, el alma tal como está, el cuerpo tal como está, para que Él tenga misericordia de nosotros, que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos pues cada vez que fallamos. Y entonces vamos delante del Señor y Él nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Limpiándonos, rociándonos con su sangre preciosa, perdonando nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y entonces nosotros, por lo menos en ese momento en el que estamos arrepentidos, estamos bien santos. ¿Sí me está entendiendo? Y en la medida que vamos creciendo en esa relación con Él, nos vamos dedicando a Él y consagrando a Él, hermano, a tal modo que usted vive las 24 horas del día y usted las 24 horas del día está consagrado al Señor, dedicado a Él. Está en el trabajo, pero usted está dedicado al Señor. Por eso es que es responsable en su trabajo. Porque los santos son buenos trabajadores, hermano. No son haraganes, ni son irresponsables, sino que dan testimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que ha entendido esto, pues trabaja para Dios, no como para los hombres, sino para el Señor. Esa instrucción se le da a Pablo a los criados, a los siervos, a los esclavos. Les dice que sirvan como para el Señor en las casas donde estaban como esclavos, que le sirvieran a su amo como al Señor, no para agradar a los hombres, porque de Dios es que se recibe la recompensa. Entonces, si lo aplica usted a su trabajo, usted está trabajando para una empresa, para un jefe, pero usted está trabajando como que les trabaja al Señor, porque es santo y está consagrado a Dios, dedicado a Dios. Y entonces en su casa de igual manera está consagrado, está dedicado a Dios. Entonces cuando hay algún conflicto ahí con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, usted está consagrado a Dios y dice: pues yo estoy consagrado al Señor. Este me está sacando de onda, pero yo no pierdo mi santidad. Amén. Mire, es un tema, hermano, bien básico, pero qué importante. O sea, cuando decimos básico, no nos referimos a que sea, ¿cómo le digo? Pues sencillo, sino que necesario. Necesario. ¿Por qué? Porque ya dijimos este versículo, mire, que está en Hebreos. Capítulo 12, verso 14. Buscad la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, por eso es que es tan importante, hermano, ser perfectos en santidad. Porque cuando Él venga tiene que estar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensibles. Él nos tiene que santificar por completo. Tiene que estar nuestro ser integral irreprensible cuando Él venga. Ahora dice: buscar la paz con todos. ¿Con quién hay que buscar la paz? Con aquel que se ha perdido. O sea, yo no necesito buscar la paz con la Juanita porque no nos hemos peleado a Juanita.
Y si nos peleamos, buscamos la paz. Necesito buscar la paz con aquellos que no tenemos paz, con los que tenemos conflicto. Ahí necesitamos buscar la paz. Entonces, buscar la paz con todos aquellos con los que hay clavos. Hasta donde dependa de vosotros, dice la palabra de Dios, estad en paz con todos. Es decir, que el problema no sea por usted. Que el conflicto no sea por usted. Si el otro quiere estar en conflictado, problema de él. Pero que nosotros estemos buscando siempre la paz, porque eso nos roba la santidad. Y que luego busquemos la santidad, la dedicación a Dios, la consagración al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. ¿En qué momento nadie lo verá? En la parusía. La parusía es cuando la iglesia novia va a ser arrebatada, cuando suene la final trompeta y se vaya a la iglesia novia. Esa es la parusía, la venida de Cristo secreta, donde no se muestra a Él a toda la humanidad, sino que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que en las nubes nos vamos a juntar con Él. Amén. Ahí no todo ojo le verá, solo aquel que esté santo. 7 años después de la tribulación, después de la semana 70 de Daniel, Él viene a la tierra con todos sus santos, dice la Biblia, los que fueron arrebatados. Y entonces sí, todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. Pero esa es una venida, usted sabe que es una venida para juicio. Pero cuando Él viene para llevarse a su iglesia, no se manifiesta toda la humanidad, sino que solo los arrebatados lo van a ver. Solo los arrebatados. Por eso dice Hebreos, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Dónde? En su venida secreta. Es decir, la iglesia novia tiene que alcanzar ese nivel. Definitivamente. Entonces, mire pues, déjeme ponerle este esquema. Ya me cambiaron el tiempo aquellos, mire. Ya no dice 50, no que 7. Mire, déjeme ponerle el esquema aquí del tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo de Moisés habla siempre de un desarrollo, de un crecimiento espiritual, en el que necesitamos nosotros avanzar, entrando por la puerta. La puerta es Cristo, ¿verdad? Él lo dice Juan capítulo 10, cuando Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces necesitamos entrar y atravesar el atrio, y luego entrar al lugar santo, en nuestra caminata espiritual, y después llegar al lugar santísimo. Aquí en el lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto, que era una representación del trono de la gracia acá en la tierra, el arca del pacto. Entonces desde aquí es de donde Dios hablaba al pueblo de Israel. Pero hablando entonces de la santidad, ¿por qué nosotros necesitamos crecer en santidad, avanzar en la santidad, hermano? Hay mucha gente que se queda en la puerta, mira, aceptó a Cristo, pero solo aceptó al Señor. Y ahí se quedan. Y como Dios no obliga a nadie, sino que aquí las cosas son por gracia, por gratitud y de buena voluntad. Lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos dé cada día entendimiento, porque es el entendimiento de la palabra, el entendimiento del evangelio, lo que va a transformar nuestras vidas. O sea, aquel que no entiende su palabra, dice la Biblia, que no da fruto. En la parábola del sembrador lo dice. Entonces nosotros necesitamos avanzar. Hay mucha gente que son cristianos del atrio, porque aquí usted sabe que ubicamos todas las triadas. Aquí están los llamados, aquí los escogidos y aquí los fieles, según Apocalipsis 17:14. O sea, los que evolucionaron de llamados a escogidos y fieles. Pero ¿cuántos dice la Biblia que son los llamados? Los llamados. Muchos, o sea, los muchos son del atrio, son los llamados. ¿Cuántos dice que son los escogidos? Pocos, los del lugar santo. Y los fieles ni siquiera se mencionan, hermano. O sea que son bien poquitos. Y los de este nivel son la iglesia novia, la iglesia que se va arrebatada. Ahora, vea el nombre que Dios le estableció a cada lugar del tabernáculo. ¿Cómo se llama esta parte? Atrio. Usted sabe que aquí no había techo, era el patio, pues. No había techo, el techo comenzaba de aquí para allá. Y entonces en el atrio hay una luz. ¿Cuál luz es? La que alumbra el atrio.
La luz del sol. Aquí adentro del lugar santo, aquí ya no pega el sol. Entonces los cristianos que están aquí, miren, están afectados por el sol. La Biblia dice que vanidad de vanidades, Eclesiastés, ¿verdad? Dijo el predicador, todo es vanidad debajo del sol, aquí ve. Pero el que ya avanzó del atrio al lugar santo, ya no está debajo del sol. Ya los afanes, porque el sol habla de afanes también, ya el sol no lo hiere pues, porque ya no está afanado en las cosas terrenales. Ya está aquí, mire. Y entonces la luz que alumbra en el lugar santo es la luz del candelero. La luz del Señor, pues las 7 luces. Pero si sigue avanzando aún más, aquí no había luz como esta. Aquí la luz era invisible, digamos, luz negra, ¿va? Aquí la luz que alumbraba era la Shekinah del Señor, la nube que alumbraba al pueblo de Israel en el desierto. Aquí, o sea, aquí, hermano, ya no se mira con los ojos naturales, pues, sino con los ojos del Espíritu, en esta parte. Pero vuelvo al punto. Ya le dije que hay 3 luces, ¿va? La del sol, la del candelero y aquí la luz Shekinah. Pero ¿cómo se llama este lugar? Este se llama atrio. ¿Este cómo se llama? Lugar santo. O sea que aquí, hermano, ya no hay chinchi talepate. Aquí sí. Por eso es que los muchos están en el atrio. Muchos son los llamados, pero pocos los santos, porque para estar en este lugar hay que ser santo. O sea, para llegar a este nivel hay que ser santo. Hay que haber avanzado pues en la santidad. También aquí hay que tener cierto nivel de santificación. Por lo menos la santidad imputada la necesitamos acá. Pero en esta parte sí necesitamos limpiarnos de toda contaminación para ir avanzando, y todavía no hemos alcanzado la plenitud en esta parte. En el lugar santo entra gente santa. Aquí solo entraban los sacerdotes que habían sido ungidos para tal oficio, en esta parte. Aquí entraban levitas también, servidores, gabaonitas. Todos los israelitas que querían presentar una ofrenda venían a esta parte del tabernáculo, pero aquí solo los sacerdotes. Y a este lugar, solo el sumo sacerdote. ¿Y cómo se llamaba este lugar? Y entre santísimo y santo, ¿qué diferencia encuentra usted? Exactamente. Entonces, si para estar en el lugar santo habría que ser santo, ¿cómo hay que ser para llegar a este lugar? Santísimo. O sea, el santísimo no es aquel sol que le ponían a usted y al cura, ¿va? En la iglesia. Renunciamos en el nombre de Jesús. Sino que es una condición espiritual que necesitamos nosotros alcanzar para estar en esta parte, para llegar y presentarnos frente al trono de la gracia. La iglesia que se va arrebatada, esa iglesia que dice que va a ver al Señor porque es santa, porque Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, esa iglesia que se va arrebatada está aquí en el lugar santísimo, es gente del lugar santísimo, es gente muy santa pues, muy consagrada a Dios, dedicada completamente al Señor en esta parte. Esta es la que se va arrebatada. Los que están en este nivel no se van arrebatados. Esta es la iglesia que se queda. Bueno, los dos, ¿verdad? El atrio y el lugar santo. Son cristianos que se quedan a la tribulación. Y yo pienso que por lo menos los del lugar santo alcanzan salvación en la tribulación, y que los del atrio se pierden en la tribulación. ¿Por qué? Hay varias razones, pero tal vez la que tenemos más clara son las 11 vírgenes de Mateo 25. Sí estamos claros que son 11 vírgenes, ¿verdad? Porque todo el mundo se cierra en que son 10, porque así se llama la parábola. Parábola de las 10 vírgenes. Pero ¿cómo inicia Mateo 25? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir ¿a quién? ¿A quién? Al esposo. Salieron a recibir a un hombre casado, porque no se le puede llamar esposo a alguien que no está casado. Entonces, cuando ellas salen a recibirlo, él ya se casó. Así lo dice la Reina Valera 60. Pero si usted lo lee en la versión pechita, Mateo, se lo voy a buscar, fíjense.
Lo veo a usted un poquito escéptico, incrédulo. Vamos, voy a ir a mi Biblia. Mateo 25, ¿dónde está Mateo? Capítulo 25, verso 1, y le voy a hacer más grande la letra. Aquí estoy en mi Biblia. Esta es la versión Reina Valera 60. ¿Cómo dice Mateo 25, 1? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Al esposo. Ok. Déjeme buscar la versión Peshita. Aquí está la Peshita del 2015. A ver, léame en voz alta Mateo 25:1 en la versión Peshita. En aquel tiempo, no, hombre, hermano, usted todo damnificado ha venido hoy. A ver, con voz de arcángel, por favor. En aquel tiempo. Aleluya. Entonces, las 10 doncellas representan un tipo de cristianos que no se casan. Dice que esta versión dice que salieron a recibir ¿a quién? Al novio, que es nuestro Señor Jesucristo, y ¿a quién más? Y a la novia, aquellos que fueron santos y que lo pudieron ver en el arrebatamiento. Entonces, esas 10 vírgenes están en la tribulación, aunque no me diga amén. Y esa novia que ahí se menciona es la virgen onceava, es la que no se durmió, porque las 10, si usted lee el pasaje, dice que las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, las 10 tenían lámpara, pero las 10 se durmieron, y 5 de ellas dice que eran prudentes. Esas 5 prudentes tenían no solo lámpara, sino que también aceite. Las otras 5 que eran insensatas o necias, ellas no tenían aceite, tenían lámpara, pero no les alumbraba. Pero le voy a poner otra versión. Déjenme buscar aquí la versión Félix Torres Amat. Léame en voz alta Mateo 25:1 en la Biblia de Félix Torres Amat. Entonces, lea pues. Vaya, dijo aquel, va. Salieron a recibir al esposo y a la esposa. Pues la esposa es la onceava. Por eso son 11 doncellas, 11 vírgenes. La onceava es la que se casó, es la que alcanzó la plenitud o el perfeccionamiento de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, entendiendo esto, yo le puedo decir que de las 10 vírgenes, las 5 necias están aquí, miren. Y aquí están las 5 . ¿Me entiende? Y aquí estaría entonces, esta es la que alcanzó perfeccionamiento en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y estas 5 prudentes alcanzan salvación en la tribulación. O sea, estos 2 se quedan a la tribulación, las 10 están en la tribulación. Las 10 a la medianoche, dice, se oyó el clamor, ahí viene el esposo a salir a recibirle. A la medianoche es el cenit de la tribulación. Estas se pierden en la tribulación y estas se salvan en la tribulación. Entran a las bodas del Cordero, pero no como esposa, sino como invitados a las bodas. Eso lo hemos explicado en un tema escatológico, homologándolo o concatenándolo con Apocalipsis capítulo 19, versos 8 y 9. Pero el punto, pues, hermano, es que nosotros necesitamos avanzar, crecer en santidad.
ser perfeccionados en santidad. Y conforme vamos avanzando, nosotros vamos recibiendo, hermano, la palabra preciosa del Señor que se va grabando en nuestra mente y también en nuestro corazón, y vamos cada vez consagrándonos más a Él y cada vez dedicándonos más a Él, dedicando nuestra vida pues al Señor hasta que alcanzamos perfección. ¿Cómo va usted? Ahora, ¿se acuerda que iniciamos con Efesios capítulo 4, versos 11 y 12? Que Él constituyó, ¿qué? 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos en diferentes áreas. Hoy hablamos de la santidad. Aquí están los 5 altares, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el trono de la gracia, el arca del pacto. Y usted sabe que cada altar representa uno de los 5 ministerios. El altar del holocausto representa el ministerio evangelístico. El altar del agua representa el ministerio pastoral. El altar de la luz representa el ministerio profético. El altar de los panes, la mesa de los panes, representa el ministerio magistral. Y el altar del incienso representa el ministerio apostólico. Entonces, las 5 ministraciones las necesitamos nosotros para alcanzar este nivel. Hay de aquellas congregaciones que no reconocen los 5 ministerios, que solamente reconocen el ministerio pastoral y el ministerio evangelístico, que son 2 ministerios del atrio, y no reconocen el ministerio apostólico, el profético y el magistral, que son 3 ministerios que están ya bajo cubierta o bajo cobertura. Lamentable, porque entonces difícilmente alcanzan este nivel de santidad. Para llegar a ser santos, perfectos en santidad, se necesita la administración de la mano de Dios completa, no solo 2 ministerios. Entonces, como el tiempo, dicen aquellos que ya se me acabó, ¿va? Mire cómo me llevan, va de 57 y ahora 0. ¿Cómo se siente usted? ¿Cree que ya va llegando? Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, aunque sea en el día de Cristo. El día de Cristo es la venida del Señor. Si Él ya comenzó la buena obra en tu vida, ten fe de que la va a terminar, la va a completar. Si Él ya comenzó a trabajar en tu vida y Él ya comenzó a santificarte, Él ya comenzó a limpiarte, ten fe de que el Señor te va a ayudar para que te limpies de toda contaminación y que alcances un nivel extraordinario, cada vez más, cada vez mayor en cuanto a la dedicación a Dios, en cuanto a la consagración al Señor, en cuanto a estar apartado pues para Él. Lo que necesitamos es reconocerlo. Porque hay gente que se siente muy santa, hermano. Yo creo que hay 2 extremos. Algunos que se sienten santos y tan santos que hasta se sienten que se contaminan por saludar a algún hermano. Se sienten súper sacrosantos, ¿va? Esos son los que están peor, dijo la chumpa, ¿va? Porque sienten que no pecan. Y el problema es que si yo siento que no peco, no me arrepiento. Entonces está ese extremo. Y luego está también el otro extremo. Usted sabe que los extremos son malos. Es la ley del péndulo, ¿va? La ley del péndulo. Los extremos son malos. Eso dice la ley del péndulo. No pida verso bíblico porque eso no está en la Biblia. El otro extremo es aquel que todo el tiempo se siente pura cucaracha delante del Señor y que siente que Dios no lo perdona. Incluso hay algunos que dicen que no hay reconcilio. Entonces todo el tiempo vive allá, es que a mí no me perdona el Señor porque es que yo cometí grandes pecados, hermano. Mire, el único pecado que la Biblia dice que no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí, lo que haya hecho, si usted lo reconoce delante de Dios y lo confiesa delante de Dios, porque confesar es reconocer, va a ser perdonado, va a ser limpiado y el Señor ya no se lo toma en cuenta, aunque su mujer se lo siga tomando en cuenta. El Señor ya no se lo toma en cuenta, aunque los hermanos se lo sigan tomando en cuenta. ¿Sí me entiende?
Lo que necesitamos nosotros es reconocer nuestra condición y venir delante de Dios y decirle: Señor, así estoy. Por favor, ayúdame, límpiame, lávame, purifícame, santifícame en tu verdad, santifícame en tu presencia, Señor amado. Por favor, yo quiero verte el día que tú te manifiestes. Yo quiero presentarme delante de ti y no ser de aquellos que se alejan avergonzados, como dice el apóstol Juan. Venir delante de Él, creyendo en que Él es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que limpia, un Dios que lava, un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades. Así es Dios de bueno. Denle palmas a Cristo, dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí, póngase de pie, por favor. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude. Si hubiese alguien esta mañana que no conoce al Señor, que no le ha abierto su corazón al Señor y quiere abrírselo, este es un buen momento para hacerlo. O si alguien se quiere reconciliar también con el Señor le está dando una oportunidad más esta mañana al permitirle acercarse a la casa de Dios. Este es un buen momento para poder acercarse al Señor, si alguien quiere hacerlo. Si no, pues hablemos con nuestro Dios. Preséntese delante de Dios así como está usted, con toda sinceridad, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados, nuestras iniquidades, pidiéndole a Dios que sea propicio para nosotros. Cierre sus ojitos y haga una oración delante del Señor, por favor. Preséntese delante del Señor, confesando nuestras iniquidades, confesando nuestros pecados, todas aquellas cosas que nos contaminan. Que el Espíritu Santo nos redarguya hoy y que nos convenza de pecado, de justicia y también de juicio. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Con todo el corazón dile: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer. Dígale: ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu,
Restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Padre bueno, purifícanos, lávanos, santifícanos, vivifícanos, oh Dios, en tu verdad. Permítenos crecer en santidad, avanzar, oh Dios, en santidad, en nuestra dedicación a ti, en nuestra consagración, oh Dios, que podamos crecer hasta que llegue un momento en el que seamos completos delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Sella tus palabras en nuestros corazones, que no vuelva vacía, oh Dios, que tu palabra cumpla el propósito en nosotros para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, despide a tu pueblo en paz, llévanos con bien a cada uno hasta nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga y que le lleve con bien hasta su hogar. Terminamos de esta manera. Por la tarde hay culto.